Hola a todos, mi nombre es Sebas y gracias por escuchar este podcast. Hoy quería hablar de la pedofilia, un tema que no es para tomarlo a la ligera, muy serio y la verdad que aberrante para aquellos que lo sufren o lo han sufrido. Todo va porque hace muy poco vi la portada de un diario muy importante en Estados Unidos que se llama New York Times, donde en su portada decía: la pedofilia es una enfermedad, no es un crimen. Y la verdad que al leer eso me llamó mucho la atención, porque lo tomé como que están tratando de verlo como un relato que es normal, que la pedofilia es algo natural, que si bien es una enfermedad puede ser un trastorno como la depresión, como la ansiedad. Y la verdad que no creo que sea para verlo de esta forma. El hecho de que un diario internacional lo ponga en su portada me pareció aberrante. Creo que la gente debería reclamar por este tipo de situaciones y ponerse firme y destacar que no es algo natural, que no es una enfermedad mental natural, es un trastorno grave y es criminal. El hecho de aquellas personas que se dan cuenta que tienen una atracción hacia niños menores de edad deben ser tomados muy en serio. ¿Y a qué me refiero? Vamos a hablar un poquito de la pedofilia. La pedofilia es un trastorno parafílico reconocido por los principales manuales de salud mental. Se caracteriza por la atracción sexual intensa y persistente hacia niños prepúberes, generalmente menores de 13 años o en etapa prepuberal. Eso ya sabemos más o menos de qué se trata, ya lo ha sido claro. Se distinguen entre parafilia, que es solo una atracción intensa, que es cuando no realizan ningún daño a terceros, al menos no por el momento. Y después, cuando está ya el trastorno parafílico, es cuando ya genera sufrimiento al individuo o implica riesgo o daños a otros. La verdad que el trastorno en sí, la atracción sexual persistente, puede no implicar actos reales, pero puede estar muy cerca de cometerlos. Ya cuando se convierte en pederastia, estamos hablando del abuso sexual. Es el acto concreto ya del abuso hacia un menor. Un pedófilo puede ser pederasta si actúa, pero no siempre los pedófilos actúan, o al menos no en el momento, algunos tardan en conseguirlo. A lo que voy es que si sabemos que una persona o vos que te das cuenta que tenés cierta atracción hacia los menores, no buscas ayuda, no tratás de frenarla, ya sea con terapias o de última con fármacos que te inhiban de este tipo de actos, vas a incursionar en un crimen. O sea, vas a dañarle la vida a futuro a un niño y le vas a romper la inocencia, le vas a destruir la inocencia y probablemente parte de su adultez, porque el daño que vas a causar lo va a afectar toda su vida, no va a ser en el momento. No es como un adulto que a lo mejor tiene las herramientas para superar cierto tipo de momentos. En el caso de los niños, están indefensos. No es algo que puedan superar de la noche a la mañana. Van a ser afectados toda su vida. Y a eso es lo que voy del daño psicológico, mental y físico que reciben. Los tratamientos para los trastornos de pedofilia buscan principalmente reducir el riesgo de actuar sobre los impulsos. Generalmente es tratar de disminuir la intensidad de las fantasías y de aliviar el sufrimiento personal. Como ya hablamos, no existe una cura que elimine por completo la atracción pedófila en la mayoría de los casos. Los enfoques se dividen en psicológicos, farmacológicos y combinados. La verdad es que de todo esto que estamos hablando, lo ideal sería que vayamos con lo farmacológico, que tratemos de buscar la forma de cortarlo en seco este tipo de conductas.
Lo que pasa es que hay una realidad. Hoy en día estamos hablando de la enfermedad en sí, de la enfermedad de la pedofilia como en sí, como pensamiento y no como acto. Pero la realidad es que el límite es tan pequeño, casi imposible, que en cualquier momento puede saltar de un lado hacia el otro. Y qué mejor que tomar las cartas necesarias, por ejemplo, con fármacos, para inhibir ese tipo de, no dejar que llegue nunca a cruzarlos. Cortar por lo sano, como se diría. Pero bueno, hoy en día, con las noticias que tenemos, con, por ejemplo, los mails esto de Epstein, todos los archivos esto que el gobierno de Estados Unidos ha mostrado, podemos ver que hay cientos de personas en posición de poder, estamos hablando de congresistas, senadores, hasta posiblemente presidentes o expresidentes, que han sido filmados abusando de niños o niñas, que las pruebas existen y que el gobierno de Estados Unidos ha elegido no perseguir a nadie, no meter preso a nadie, no realizar una investigación sobre estas personas que obviamente están delinquiendo. Y no estamos hablando solamente de republicanos o demócratas, estamos hablando de todo tipo de personas, políticos, millonarios, financistas, científicos, modelos, de todos los rangos. Y sin embargo todos se cubren. Lo toman como un acto natural de una especie de clase alta. Y la verdad es que es una aberración que no debería suceder en ninguna clase. Y el hecho que se cubren entre ellos da más vergüenza todavía. Habla de la verdadera moral de un país. Obviamente, esto no solamente sucede en Estados Unidos. Estados Unidos es por hablar de uno en particular. Para que tengan una idea, en Estados Unidos desaparecen todos los años alrededor de 4.000 niños. No todos son víctimas de abuso, secuestro, tratas de personas, pero miles de ellos sí lo son. Lo que llama mucho la atención es que, así como pueden ir a México, desde Estados Unidos rastrear un jefe de un cartel mexicano de drogas en el medio de México con total exactitud, no pueden encontrar un niño que se les pierde en el jardín o simplemente no desean encontrarlo. A eso se refieren. Si bien en la historia de la humanidad, en la antigua Grecia, en Roma, en la Mesopotamia, India, China, en culturas precolombinas, el abuso sexual a menores siempre existió. Pero obviamente hoy en día estamos hablando de la evolución, del año en que vivimos, donde este tipo de prácticas no deberían existir. Deberíamos cuidar lo más preciado que tenemos, que es los niños. Estos niños son los que van a madurar, van a crecer y van a cambiar el mundo. Pero si no los cuidamos nosotros y no les damos las leyes para protegerlos, sabemos que el futuro de ellos no va a ser lo mejor. ¿A qué me refiero con esto? Estados Unidos, que siempre dice que es el policía del mundo y es el que quiere impartir la paz, que ha venido afectando a todos estos países árabes en Medio Oriente. Estamos hablando como Pakistán, Afganistán, Irán en este caso. Son todos países que culturalmente mantienen prácticas algunos de abuso infantil, algún tipo de abuso infantil. Si no son matrimonios, por ejemplo en Irak, matrimonios de niñitos de 9 a 12 años, que sea legal, niñas, que se permite este tipo de casamientos, que es algo monstruoso. Por ahí Afganistán y Pakistán, que todavía mantienen estas tradiciones de los boy toy, que son niños juguetes que se llaman, que son niños generalmente que no tienen barba, prepubers, que los visten de mujeres, que los hacen danzar, que les ponen cascabeles y al terminar el show vestidos de mujeres y maquillados, se abusan sexualmente de ellos. Estos hombres que tienen estos niños generalmente son policías, funcionarios, millonarios, gente que quiere demostrar que tiene poder.
Porque existe un dicho en estas culturas que dicen que las niñas para los niños y los niños para el placer. Quiere decir que las mujeres para tener hijos y los niños para que den placer mientras puedan. A esto se refiere, la verdad que es algo totalmente grotesco. Ojalá que estos países, no sé si se van a desarrollar de la noche a la mañana, pero creo que mediante el respeto y la imposición de leyes realmente más duras, donde vean reflejados que lo que están haciendo está mal, sería el primer paso para poder empezar a realizar un cambio. Tener un ejemplo cierto, un lugar donde digan que realmente estas leyes son duras y se representan para cuidar a los niños. Que no tengamos un lugar donde los niños desaparecen y nadie los busque. Que realmente ellos sean la prioridad del país, porque al fin y al cabo ellos van a ser el futuro. Por ejemplo, algunas religiones todavía mantienen algunas de esas tradiciones. La judía ortodoxa, si bien con el tiempo y las generaciones han ido subiendo las edades del matrimonio, hoy en día tranquilamente se pueden seguir casando niñas de 12, 13 años, 13 años creo que con autorización de los padres, o creo que en algunos lugares, por ejemplo en Estados Unidos, hay algunos estados que todavía mantienen una ley que a partir de los 12 años, si la niña está embarazada, con autorización del padre se puede casar con un adulto. O sea, estamos hablando de una niña de 12 años embarazada. O sea, eso es una violación. Pero si está embarazada y el padre lo consiente, este adulto que le embarazó se puede casar, sin importar la edad que tenga. O sea, es una violación legal en un país como Estados Unidos. No está en todos los estados, pero sí en varios estados de Estados Unidos. Uno de esos es Florida, por ejemplo. La verdad que esto habla un poco de los grises, esto de las leyes en países donde este tipo de delitos sigue como, no lo llamaría como siendo legal, pero se lo apaña en cierta manera, porque la fuerza de la ley no está aplicada, se los deja. O sea, para que tengan una idea, hoy en día, por ejemplo, hay una tribu en Papua Guinea que se llama, que según los estudios antropológicos, allá por los años 70, 80, creían que los niños sin suficiente fuerza masculina o espíritu viril, y de que tenían que tomar el semen de los hombres adultos. Y vos decías, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere? Era un ritual que involucraba felación, o sea, chupar el pene, de hombres mayores. Se tenían que ingerir el semen, a veces varias veces al día, en esta etapa de iniciación. Obviamente no se lo veía como una homosexualidad. Se creía que los niños estos al tomar el semen se volvían más viriles. Una vez completado alrededor de la adolescencia tardía, cuando llegaban a los 18, 19, 20 años, estos hombres se casaban con mujeres y formaban familias. O sea, estamos hablando, imagínense que en Zambia esto sucedía en los años 70-80. Estamos hablando de 70-80. Hoy en día a lo mejor es mucho menor las prácticas estas. Pero bueno, existen otras tribus también que siguen manteniendo algunas tradiciones como esas. Creo que se llama en Papua Nueva Guinea. También hay otras igual, me parece que se llamaba Etoro, o los Bedamini era el nombre de la tribu. Ellos creían que el semen era la fuerza vital, y los jóvenes tenían que ingerir el semen para no debilitarse o para transmitir vida. Otros eran los Marinanín y otros melanesios más, que también tenían rituales de ingestión de semen en prácticas homoeróticas ritualizadas en todas las iniciaciones. O sea, estamos hablando de que estos grupos étnicos tienen generaciones de hacer este tipo de prácticas que, si bien no son homosexuales al 100%, son una forma de abuso sexual a menores.
En Oriente Medio, como estábamos hablando, todavía se mantiene alta la tasa del abuso sexual. Uno de los que encabeza la lista es Sudán, seguido por Yemen, Irak, Egipto y Marruecos. Y después sigue otros países como Siria, Palestina. La verdad que hoy en día da mucha lástima que sigamos viviendo situaciones como estas, como lo que es el tráfico sexual, las trata de mujeres, el abuso sexual infantil, la pedofilia. Y lo que más bronca da es que se proteja a los culpables. Ojalá que el mundo cambie, que estos países que le dan cierto tipo de inmunidad a estos personajes tome las medidas necesarias para realmente castigarlos y que estos criminales no tengan ninguna posición de poder en la civilización moderna, porque estos no dejan de ser animales, animales que merecen estar encerrados, que necesitan estar medicados, que necesitan estar controlados, porque realmente son animales desbocados y creen que con el poder y el dinero pueden abusar de su posición. Quiero decirles que yo como padre, y espero que todos aquellos que sean padres a futuro o realmente valoren la inocencia de los niños, no dejen pasar ninguna situación en la cual puedan gritar y denunciarlo, que no se queden callados, que ante la duda averigüen. Si ven alguna situación rara, den un primer paso, porque podría ser el cambio de la vida de ese niño que lo necesita. Víctimas tenemos a todo nuestro alrededor. Y para realmente cambiar el mundo, debemos empezar con la acción. Por eso, anímense. Yo soy un convencido de esto y por mi parte siempre lo hago y lo voy a hacer. Gracias por escucharme, que tengan un buen día.